Hola, hoy vamos a aprender sobre adverbs of frequency y qué significa adverbios de frecuencia. Empezaré con la definición de adverbio y después les presentaré 4 adverbios diferentes y la estructura de una oración con un adverbio de frecuencia. Un adverbio describe una acción, por ejemplo, estas acciones. Get up, que significa levantarse, drink, que significa beber, go, que significa ir, eat, que significa correr. Aquí están 4 adverbios diferentes. Usually, que significa usualmente, always, que significa siempre, often, que significa a menudo, y never significa nunca. Los adverbios de frecuencia describen qué tan seguido se hace una acción, como los que mencioné. Aquí está la estructura de una oración en presente simple, que va primero el sujeto, más el adverbio, el verbo y el complemento. Les voy a explicar varios ejemplos de cómo armar una oración en presente simple. Cuando la oración está en presente simple como esta estructura, el adverbio va antes del verbo, pero si la oración se presenta el verb to be, que es at, is, and are, el adverbio va después del verbo. Aquí puse una oración de ejemplo que dice he, que es el sujeto, often, que es el adverbio, get up, que es el verbo, y at 9 a.m. es el complemento. Dice he often get up at 9 a.m., que significa él algunas veces se levanta a las 9 a.m. Bueno, y aquí está el segundo ejemplo que dice she, que es el sujeto, ella. El adverbio es usually, que es usualmente, el verbo es drink, beber, y el complemento es agua. She usually drinks water. Ella usualmente bebe agua. Reglas de uso de la S y ES. Reglas del uso de la S and ES. Terceras personas. Cuando estemos haciendo oraciones con terceras personas, se aplica la S a todos los verbos. Un ejemplo, she drinks coffee. Aquí el verbo se le agrega la S. Otro ejemplo sería he calls Maria. En call se le agregó la S. Y a estas oraciones se les agrega la S. Esta regla solo se usa en terceras personas, en oraciones afirmativas en el presente simple. Cuando los verbos terminen en O, X, Z, S, S, SH, CH, se va a agregar ES. Por ejemplo, he goes to the park. Él va al parque. Aquí el verbo es el que sufre la alteración agregándosele ES. Solamente a los verbos que terminen en estas letras se les va a agregar la terminación ES. ¿Cómo y cuándo usar los auxiliares do y does? Estos auxiliares solamente se utilizan en forma negativa, interrogativa y en respuestas cortas. Do se utiliza I, you, we, and they. Y does se utiliza para he, she, and it. Bueno, y tenemos aquí las dos estructuras para preguntar y para negar cosas. Bueno, aquí en la forma negativa tenemos que es pronombre más el do or does, se le agrega not más el verbo y el complemento. Aquí para preguntas tenemos que primero va do or does, luego el pronombre, el verbo más el complemento. Y aquí tengo dos ejemplos. Esta es la forma negativa. Por ejemplo, tenemos el pronombre I y checamos en qué parte está. Si en do or does, I está en do. Entonces ponemos I don't. Como es do, pero se le agrega not. Una forma corta de ponerlo sería don't study French. Y para pregunta tengo dos. Does she go to the park? Aquí tenemos que primero en la estructura va primero el auxiliar, después el pronombre, el verbo y el complemento. El auxiliar es does,
Luego she es el pronombre. She, como está aquí, estamos bien, porque si se pueden dar cuenta, does está aquí. Go to the park. Go es el verbo de ir y to the park es el complemento. Y aquí tengo dos respuestas cortas. Yes, she does. No, she doesn't. Y son respuestas cortas y son los ejemplos. Y bueno, esto sería todo, amiguitos. Síganme si quieren más videos como este. Hasta la próxima. Bye.